With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y hoy venimos con un tema que es un tema que no hemos tratado nunca en este canal de podcast, y es un tema que también, no vamos a empezar como siempre preguntando qué es, sino que vamos directamente a que una persona que sabe mucho de este tema nos explique de qué se trata, qué es lo que hay detrás. Buenos días, Isabel. Buenos días. Hoy contamos con Isabel Aranda, doctora y coordinadora del grupo de Psicología Coaching del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Eres doctora en Psicología Organizacional, ¿verdad? Así es, Álvaro. Es un gusto tenerte aquí, además, para que nos hables un poco del tema que traemos hoy, que es la psicología coaching. Y al fin y al cabo, tanto a psicólogos como a no psicólogos, o digamos a personas interesadas por la psicología, yo estoy seguro de que han escuchado críticas, han escuchado opiniones, han escuchado comentarios, porque muchas veces no conocemos exactamente cómo se relaciona o cuál es la relación real, ¿no?, que hay entre el coaching y la psicología, o por qué, ¿no?, la psicología del coaching. Una de las críticas, por ejemplo, que más nos han llegado, que más, digamos, investigando un poco, preparando esta entrevista, hemos encontrado es que el coaching no tiene una relación clara con la psicología, o es una profesión independiente de la psicología. No conocemos la formación que hay detrás. Sin embargo, investigando acerca del coaching nos damos cuenta que también para definir el coaching necesitamos apelar a la psicología. ¿Esto es así? Pues así es, Álvaro. Vamos a empezar porque has planteado muchos temas y todos interesantísimos. Vamos a empezar por decir qué es el coaching o cómo lo entendemos. Y en este sentido, pues con toda humildad vamos a decir cómo entendemos nosotros el coaching desde el Colegio de la Psicología de España de Madrid y del Consejo de la Psicología de España, que emitió una declaración precisamente en este sentido sobre la psicología coaching. La psicología coaching es una forma de hacer psicología que utiliza el método del coaching para conseguir que una persona que está bien y que simplemente quiere alcanzar un objetivo, pues pueda plantearse cómo alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, es un método para conseguir un mayor rendimiento. De eso estamos hablando. ¿Cuándo nace esto? Pues fíjate, en el campo del coaching en general se habla siempre de que hay unos gurús, que hay unos managers, que hay unas personas que inventaron el coaching. La realidad es que en 1918 Griffith, un autor especializado en deporte, publicó ya cerca de 40 trabajos científicos en torno a la psicología coaching deportiva. Esto es muy importante porque de lo que estoy hablando es que en el campo de la psicología el coaching tiene más de 100 años como método científico para la mejora de resultados. Lamentablemente los estudios de Griffith quedaron un poco olvidados y sí que es cierto que toda la metodología se retomó sobre todo en el ámbito del deporte y después ya pasó al ámbito ejecutivo precisamente por los resultados que permitía aportar, ¿no? Y ahora se ha generalizado. La pena es que la palabra coaching tiene un sentido muy polisémico, que cada uno lo utiliza como quiere y que ahora mismo se utiliza pues como aquello de te motivo y ya soy un coach. En psicología coaching no entendemos esto así, sino que es un método para alcanzar resultados, que tiene que ver con cómo una persona se relaciona con ese objetivo, cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Por lo tanto, la tríada cognitiva en relación al objetivo y, por lo tanto, plenamente en el campo de la actuación de la psicología. Claro, es decir, según lo que nos estás contando, obviamente no podemos entender el coaching sin esa base psicológica, ¿no?, que
que nutre, digamos, al coaching, de ese método, ¿no?, para trabajar. Efectivamente hemos planteado muchos temas que vamos a ir, digamos, poco a poco desentrañando, pero antes de nada, tanto muchos psicólogos, psicólogas y personas, ¿no?, que digamos están interesadas, también hablan de que cada vez vemos que más psicólogos incorporan esta psicología coaching dentro de su cartera de servicios. No sé, ya has dado algún dato, por ejemplo, algún dato histórico, pero es que nos interesa mucho conocer cuál es la proyección de la psicología coaching en el futuro para los psicólogos. ¿Es cierto que cada vez hay más gente que se está interesando, digamos, en esta rama? Pues el coaching, la verdad es que su impacto social ha tenido más que ver en otros ámbitos, ¿no? Ha estado de la mano de escuelas privadas que enseñaban precisamente a utilizar el método del coaching, y cualquiera sin ningún tipo de formación previa podía declararse coach. Esto ha encarecido muchísimo, lógicamente, el servicio que se ofrece con el coaching. Como psicólogos coaches, ¿quién se puede llamar psicólogo coach? Pues se puede llamar psicólogo coach aquel que pueda acreditar que tiene precisamente una certificación o una acreditación como psicólogo coach. Los diferentes colegios de España tienen esas acreditaciones, y esos son los que pueden decir psicólogo coach acreditado. Es lamentable que los diferentes colegios tengan diferentes nombres. Por ejemplo, uno se llama psicólogo experto en coaching, otro psicólogo especialista en coaching, otro psicólogo coach. Pero la cuestión es la siguiente: los psicólogos coaches que se han formado como coaches cada vez son más. Y son más porque nosotros como clientes no solamente tenemos personas con malestar, tenemos, y de forma incremental, se está disparando esa demanda, personas que no tienen un malestar, sino que lo que quieren es mejorar en cualquier aspecto de su vida, y esa mejora de su aspecto de su vida se realiza a través del método coaching. Realizado por psicólogos coaches, la verdad es que hay evidencia y estudios que ya demuestran cómo los resultados tienen mayor alcance y mayor persistencia, es decir, que duran más y son más rotundos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas competencias profesionales que nos permiten adaptar perfectamente lo que estamos haciendo a las necesidades específicas de la persona. Tenemos que tener en cuenta que el coaching como método pues son X pasos, y es que es muy sencillo, es que es facilísimo, son 5 pasos en realidad, y eso lo puede hacer cualquiera. Pero claro, si tú lo que quieres es un cambio en la conducta de la persona de una dimensión importante y que redunde en unos resultados muy diferentes, pues hay que saberlo hacer, hay que adaptarlo perfectamente a esa persona. Claro, porque digamos, vale, efectivamente, tenemos esas evidencias, ¿no?, de ese funcionamiento del coaching, ese efecto. Has hablado, por ejemplo, de que hay, digamos, distintos tipos de formación, que por ejemplo en los diferentes colegios, y hay una de las críticas, obviamente, ¿no?, que conocemos todos, que es, pero ¿qué formación es la que hay detrás? Si está regulada, ¿hasta qué punto está regulada, no regulada? Y eso es un tema muchas veces complicado de entender, que muchas veces ni los propios psicólogos nos aclaramos de que está regulado, que no, o cómo. Por eso nos gustaría también que nos explicaras eso brevemente, porque, por ejemplo, tal y como lo estabas explicando, que ha sido muy interesante, por ejemplo, la psicología coaching, si requiere de habilidades psicológicas, por ejemplo, la identificación de patrones de pensamiento, ¿no?, o una intervención desde un modelo psicológico específico, ¿no? Imaginamos que, por ejemplo, en esta figura, ¿no?, de psicólogo experto en coaching o psicólogo coach, se creó un perfil, ¿no?, con unas competencias específicas y unas, digamos, responsabilidades éticas y legales. ¿Qué consideras indispensable la formación de un psicólogo coach? ¿Y cuáles son estas características o competencias respecto a la ética, a la legalidad, ¿no?, y digamos, estas habilidades que debe tener un psicólogo coach, desde tu punto de vista? Pues me gustaría primero explicar un poco qué pasa en el mercado. En el mercado en general, lo que es el mercado de coaching, que es el auténtico mercado, hay más mercado de formación que de servicio de coaching, esta es la realidad. Hay numerosas empresas que se dedican a formarte como coach. Algunas están vinculadas a una acreditación de una asociación profesional,
otras no. Hay como 3 asociaciones profesionales así prioritarias en España y bueno, lo que te dicen es que con pertenecer luego a esa asociación profesional, pues tú ya reúnes las competencias adecuadas y ya digamos que tienes ese marchamo de calidad como coach. Eso por un lado. ¿Qué pasa con los psicólogos coaches? Los psicólogos coaches, como decía antes, nos hemos formado o nos hemos acreditado en los diferentes colegios de España. Esto significa que hemos pasado unos filtros de validación donde se ve qué competencias tenemos. Estas competencias se ven con la supervisión de sesiones y esto es uno de los aspectos absolutamente claves de la formación. Me gustaría decir que desde luego yo entiendo que para ser psicólogo coach tienes que formarte en coaching y entrenarte específicamente para poder hacer eso. Y lo digo desde la experiencia de ya 7 años formando a psicólogos coaches aquí en el Colegio de la Psicología de Madrid, donde tenemos un experto universitario en psicología coaching. Este experto lo que nos permite es no solamente hacer un aporte teórico, un aporte conceptual, donde explicamos claramente conceptos que son absolutamente psicológicos, por ejemplo, juicios, creencias que tienen que ver con toda la cognición, razonamiento, que tienen que ver con cómo pensamos las personas, cómo elaboramos nuestro pensamiento, con cómo llegamos a unas conclusiones u a otras, ¿no? Tiene que ver con todo el mundo emocional y con los sentimientos, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene que ver con la conducta que somos capaces de hacer. Como decía, esa tríada va a estar siempre presente en nuestro campo de actuación. Entonces, no solamente aprendemos conceptos en relación a esto, es que tenemos que entrenarnos en estar en la sesión de coaching. Y aquí es donde viene el mayor reto, donde todos los compañeros que se forman, pues pasan varios meses hasta que se dan con el kit de la cuestión, ¿no? Porque cuando tú actúas como coach, y esta es la gran diferencia como psicólogo coach, tú tienes que ser impecable en no transmitir tus juicios al cliente. Y esto hay que entrenarse, porque claro, tú tienes tus opiniones y te salen y piensas, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Pero qué te impide hacer lo otro? ¿Pero tú puedes? O sea, te salen tu propia forma de interpretar la vida y la realidad del otro. Desde cómo planteamos los colegios de España la psicología coaching, no es esa la forma de hacer el coaching. Se hace desde un paradigma muy humanista, muy rogeriano, muy impecable en la objetividad, en la neutralidad, en la aceptación del otro, y eso significa que tú tienes que aceptar cómo el otro piensa, cómo el otro siente, cómo el otro actúa, como válido, como si eso fuera lo real, porque es lo real para él. No le puedes juzgar, no puedes juzgar si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal, pero tampoco puedes juzgar si lo hace bien o hace mal lo que se le ocurra. Y claro, para esto te tienes que entrenar. Tú necesitas poder tener tu mente en esa neutralidad que ya decía Rogers, de estar separado de lo que el cliente dice. Por eso es tan importante la supervisión en la formación de los coaches. En nuestro experto universitario hablamos de 25 horas de supervisión, es decir, hablamos de mucho entrenamiento absolutamente necesario para que la persona reciba feedback sobre cuándo se ha implicado, cuándo se ha metido, cuándo ha opinado y aprenda precisamente a adquirir esa posición de neutralidad y de aceptación del otro como legítimo otro. Esto es uno de los puntos claves que yo creo que diferencia por completo el coaching que hacemos nosotros del coaching que hacen otras personas que, por ejemplo, se dedican a decirte porque tú puedes, porque tú vales, porque tú puedes pasar. Eso en tu opinión, a ver qué opino yo. La gran fuerza, la fuerza absoluta que tiene el coaching es que vamos a trabajar contigo, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, con lo que tú haces, no con lo mío. Entonces, claro, mi labor técnica es poder hacer aflorar toda tu fuerza, pero también toda tu debilidad, para minimizar la debilidad y potenciar la fuerza, pero que seas tú el que decidas cuándo, cómo, hasta dónde, por qué, para qué. Eres tú el que toma la decisión. Y mi papel va a ser no solo acompañarte, no es un papel pasivo. Técnicamente es muy, muy, muy exquisito. Lo que tengo que hacer es también ir marcando el pulso para que tú puedas ir avanzando en tu propio
autorregistro, autoevaluación de cuáles son esas creencias que tienes, de cuáles son tus juicios, de cómo estás pensando y qué te va a potenciar y qué te va a ayudar. Entonces, esa es la gran fuerza. La verdad es que es muy interesante, digamos, la dimensión a la profundidad, digamos, que puede llegar este tipo de intervenciones, porque hablamos, luego te quiero hacer una pregunta también importante acerca de esto, pero hablas de niveles muy profundos de una persona y obviamente, ¿no?, de algo que no tiene nada que ver con simplemente motivar a alguien y poco más, ¿no? Nos has contado qué te parece o qué consideras que es indispensable, que yo creo que estamos muy de acuerdo, y digamos que desde un punto de vista así más externo vemos que la psicología coaching cada vez gana más popularidad, y yo creo que al final muchísimos de nuestros oyentes, por alguna cosa o por otra, pues la han visto por algún lado o han oído acerca de ella, pero desafortunadamente a mí me da la sensación de que a veces lo único que conocemos de la psicología coaching es un poco cosas que vemos en la tele o cosas que vemos en el cine, cosas que nos han contado, y hay mucho desconocimiento, digamos, sobre todo las intervenciones, ¿no? Entonces, te quería pedir algún ejemplo práctico, no sé en qué campo, a lo mejor organizacional o incluso otros campos nuevos, ¿no?, que se estén aplicando, pero si nos pones algún ejemplo práctico para que sepamos ¿a qué se parece una intervención que hacen este tipo de profesionales? A ver, como lo hacemos nosotros, lo primero que tengo que decir es que esto es válido para prácticamente todo el mundo, o sea, para toda persona que quiera realmente conseguir un objetivo, conseguir una mejora en sí mismo. Entonces, estamos hablando de mucha población, lógicamente, y para nosotros como psicólogos, coaches, es muy interesante porque estamos hablando de ampliar nuestro portfolio de servicios de una forma muy importante, ¿no? Es decir, podemos dar un servicio que mejora nuestra capacidad de actuación. Bien, me preguntabas cuáles son estos niveles de intervención. Un caso. En el Colegio de Madrid lo que recoge como ejemplo clave es la psicología coaching ejecutiva, es decir, la dirigida a conseguir metas a nivel profesional. Pero en este mismo colegio tenemos un psicólogo coaching, un curso de psicología coaching deportiva, que es igual pero dirigido a deportistas. Y es muy interesante conocerlo, ¿no?, para darte cuenta de que realmente estamos hablando desde una perspectiva interesantísima de la psicología, donde, por supuesto, no estamos hablando de ningún tipo de patología, ningún tipo de malestar, sino que estamos hablando de jugar contigo a un juego de ganar, ¿no? Entonces, un ejemplo. Pues mira, en las empresas es muy típico una persona que, por ejemplo, se le asigna un nuevo rol, una nueva posición de manager, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que una persona para incorporarse, para soltarse, ¿no?, en su rol, necesita un tiempo mínimo de 3 meses, ¿no?, hasta que es capaz de hacerse con el rol. Pero la parte mental, es decir, el freno muchas veces no está en que tú sepas o no sepas hacer, sino en tu freno mental, ¿no?, en tu miedo a, bueno, ahora soy el manager y a ver qué van a pensar de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso de coaching en ese caso, el tiempo de adaptación al rol se minimiza. Estamos hablando de que en mes y medio, o sea, estamos hablando de la mitad del tiempo, esta persona es perfectamente operativa. Claro, hay una optimización, ¿no?, digamos, de todo ese proceso. Claro, hay una optimización de las competencias del manager. ¿Por qué? Porque sus miedos se van resolviendo y él mismo busca. Esta es la clave siempre de la psicología coaching. Él mismo decide, busca, encuentra cómo organizarse, cómo actuar. Pero insisto mucho porque es que, claro, la realidad que vemos en la televisión, como tú dices, nos hace pensar que es que tú puedes, venga, vamos, ánimo, no sé qué. No, y esto es a lo que se le está llamando coaching. Vale, bueno, es que es una realidad. Hay gente que lo llama a eso coaching. Por eso nosotros insistimos en llamar a esto psicología coaching, ¿vale? Entonces, estamos reduciendo a más de la mitad los tiempos de adaptación de una persona al nuevo rol.
Esto para una empresa es, estamos hablando de unas cifras de rentabilidad muy importantes, ¿no? Y estamos hablando de una persona que confía en sí mismo en su nuevo rol. Claro, y los beneficios psicológicos también, por supuesto, para la persona. Por supuesto, para él y para el equipo, porque se ve que la persona en un mes está funcionando perfectamente, confía en él y es capaz de transmitir confianza al equipo. Esto, de verdad, que son las cifras de inversión están clarísimas. Este puede ser un ejemplo. Otro ejemplo es de una persona, mira, este es un empresario, por ejemplo, que dice, vale, he triunfado, estoy en el top, ¿qué más? ¿Qué más? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Veis? Es un ejemplo muy bonito porque nos está diciendo ¿qué más? ¿A qué más puedo aspirar yo? No es que tenga un objetivo, sino que dice, ¿qué más objetivos me puedo poner? ¿A qué puedo aspirar? Entonces, este es un ejemplo interesante porque a veces las personas dicen, quiero más, pero no sé qué. O quiero aspirar a más, pero no sé qué. Pues imagínate un deportista, efectivamente, dice que quiero romper mis propias barreras en el salto. Acordaos del famoso de Fosbury, ¿no? Que se saltaba de una determinada manera hasta que llegó Fosbury y saltó de espaldas, ¿no? Rompió los esquemas. Pues esto es lo que este empresario, por ejemplo, necesitaba, romper sus propios esquemas e imaginarse una nueva forma de seguir adelante, bien con ese negocio, bien con otro, ilusionarse con lo que él hacía. Bueno, pues esto es otra aplicación del coaching, otro caso concreto. No sé si te sirven de ejemplos. Por supuesto. No, sí, además también teníamos, porque hace poco también vimos en la prensa, en la televisión, como varios deportistas, ¿no? También relataban que, bueno, digamos, cuán necesario era para ellos, digamos, esta psicología del coaching para alcanzar sus objetivos, por ejemplo, en buscar sensaciones positivas antes de los partidos o gestionar el miedo al fracaso. Por ejemplo, en deportes como el tenis, ¿no? Que está ahora tan de moda. Yo creo que hemos definido bastante bien qué es el coaching y qué es la psicología coaching, cuál es la formación, ¿no? Qué es indispensable y qué tipo de intervención, digamos, tiene esa psicología coaching. Y yo creo que estamos aprendiendo bastante, ¿no? A diferenciar, ¿no? Y a ver realmente de qué está hecha, ¿no? Te vamos a hacer una pregunta que a lo mejor es compleja, pero nos ha llamado mucho la atención porque buscando, digamos, no sé si llamarlo beneficios, ¿no? De la psicología coaching, uno de ellos era el fortalecimiento de la identidad. Y antes me ha sorprendido también porque la profundidad, ¿no? Que gana esa psicología coaching trabajando con una persona al final de tú a tú, ¿no? Intentando potenciar a esa persona. Digamos, esta psicología coaching hablaba de un cambio, un crecimiento también a nivel muy personal, apelando, ¿no? A la identidad. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? ¿Cómo logra la psicología coaching, por ejemplo, fortalecer la identidad de un individuo? Pues este es uno de los grandes retos que tiene y uno de los grandes logros de la psicología coaching. Podríamos decir que al utilizar el método del coaching se pueden dar diferentes niveles de aprendizaje. El más fácil es el conductual, es decir, además hay un método que, permitidme que lo cite porque se llama Grow, es muy, muy conocido y además es que se enseña a todo el mundo, como diciendo, ya sabes hacer coaching. No, mira, sabes hacer Grow, que es poner una meta, dime qué quieres, dime con qué cuentas, dime qué te falta y dime qué vas a hacer. Fijaros qué fácil es, ¿vale? Pero esto es, vale, pues lo hago o no. ¿Lo hago o no? Ahí no hay todavía voluntad, porque digo, sí, lo voy a hacer, pero falta la voluntad, ¿no? Real de hacerlo. Pero vamos a suponer que lo haces. Hay un cambio de conducta. Ahí no hay cambio de identidad, hay un cambio de conducta. Después tendríamos un segundo nivel donde, bueno, podemos estar trabajando en las creencias de la persona en torno a qué cree que puede hacer. Tú crees que puedes y qué pasa si no puedes. Vas jugando, a ver, con las técnicas de Ellis, si es que estamos aplicando psicología y sobre todo cognitivo-conductual, eso sí, desde un punto de vista absolutamente humanista, ¿no? Entonces tú le estás preguntando y le estás llevando, porque sí, trabajamos con preguntas, efectivamente, para ir abriendo a la persona, ¿no? Para ir abriéndola a que piense en sí misma, ¿no? Entonces, en este caso estamos trabajando con cómo piensa, ¿vale? Tendríamos un segundo nivel de aprendizaje. Tenemos un tercer nivel de aprendizaje cuando la persona, bueno, pues se da cuenta desde dónde mira las cosas
y dice, ahí va, es que desde mirándolo así, viéndolo así, es que tal y como yo pienso sobre esto no puedo avanzar, ¿no? Que sería, por ejemplo, lo de Fosbury, ¿no? Cuando dice, es que estoy saltando de frente y lo que tengo que hacer es saltar de espaldas, ¿no? Se da cuenta de hacerlo de otra manera. Ese sería un tercer nivel. Pero los psicólogos, coaches, podemos llegar a ese cuarto nivel, que es el cambio de identidad. El cambio de identidad se produce porque cuando tú estás trabajando en la profundidad, que tú muy bien has señalado varias veces, de las creencias sobre ti mismo, sobre los otros y sobre el mundo que tienes, realmente estás reconfigurando el paradigma sobre el que vives. Y lo que nos encontramos, y yo lo veo continuamente, es que las personas vivimos con el paradigma que traemos de la infancia, el que arrastramos, que nos dieron papá y mamá, y que, bueno, pues tenemos sin cuestionarlo ahí como perfecto, ¿no? Que a lo mejor lo es. Pero el caso es que para muchas personas no lo es, y llegan a eso, a la qué curioso, la crisis de los 40, de verdad que no es un mito, es una realidad. Entonces, las personas llegan a un momento en la vida en la que dicen, es que parece que es que me falta algo, es que no estoy viviendo mi vida, es que no sé qué es lo que quiero, no sé hacia dónde va, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Es decir, hay un momento de planteamiento que a lo mejor llega incluso a crisis existencial, ¿no? Pero hay un planteamiento existencial en el cual las personas se plantean quién es y qué está viviendo y qué protagonismo está teniendo en su vida. Entonces, el cambio de paradigma, de darse cuenta de, es el momento de decidir qué creencias soy las que asumo sobre mí mismo, puedo, valgo, me lo merezco, que son creencias superpoderosas que salen una y otra vez, la de me lo merezco, valgo, puedo. Yo siempre digo que a L'Oréal tenía que haberle dado el premio Nobel por aquella campaña que era porque yo lo valgo, ¿no? Porque creo que pocos anuncios han sido tan potentes como para llegar a las personas y hacerles darse cuenta de que el hablarte de una manera positiva, el hablarte con buen trato, ¿no? Es lo que va a hacer que tú confíes en ti y puedas seguir adelante, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando en estos niveles, ahí sí que se produce ese cambio de identidad, porque ya no eres la persona que eras, porque lo que te digo, ya esas creencias que tú tenías, ese paradigma que traías, lo cambias y ahora lo eliges tú. Ahora, de una manera adulta, eliges qué pensar sobre ti mismo, qué pensar sobre la vida, qué pensar sobre los otros. Y ese cambio de identidad ya pues tiene unas dimensiones bárbaras, ¿no? Por eso muchas veces hablamos de que nosotros hacemos una psicología coaching orientada al logro, ¿no? Porque ya lo que cambia es tu sentido del logro. No solo el sentido de autoeficacia que decía Bandura, ni el sentido de autovalía, sino el sentido del logro, de lo que yo soy capaz. Entonces ya va mucho más allá de conseguir un objetivo, sino del logro, que es la experiencia sentida por lo que he logrado, ¿no? Claro, digamos que al final es esa deconstrucción, ¿no? También esa introspección de, ¿no? Estos pensamientos raíces son míos, de dónde los he sacado, me continúan sirviendo o ya no, o hay que hacer ese cambio de... Para la persona que quiero ser. Efectivamente, claro. Útiles son. Si no te desharías de ellas. El tema es que... Pero te dejan ser la persona que... Ese es el punto. Entonces, cuando tú te cuestionas qué quieres ser, cómo quieres vivir, lo que traes a lo mejor no te sirve. Y ahí es donde estamos hablando de ese cambio de identidad. Un cambio... Es hacerse mayor. Sí. Esto es un cambio sustancialmente positivo. Bueno, es muy interesante y yo creo que nos hemos nosotros también adentrado, ¿no? A un nivel bastante profundo en esta conversación y bueno, ya creo que tenemos ya ciertos aspectos, ¿no? Sobre la formación, sobre la intervención, sobre qué es lo que hace esta psicología coaching y estos psicólogos coaches, ¿no? Con por supuesto con la formación que nos has descrito y bueno, y no queremos acabar sin también ahora que conocemos, digamos, estas prácticas, esta formación, no queremos acabar sin algo que también hemos visto en otras disciplinas, desgraciadamente, que es qué peligro tiene la intrusión, por ejemplo, la intrusión profesional en este campo. O sea, quiero decir, qué peligro, porque quiero decir, eso, la verdad que yo estoy seguro de que a muchos psicólogos y psicólogas y a personas que a lo mejor se plantean, ¿no? Acudir, por ejemplo, a la psicología coaching, es algo que les puede preocupar
y qué podemos hacer, ¿no?, para estar seguros de que estamos, digamos, acudiendo al lugar correcto. Bueno, la verdad es que el coaching no es un método regulado oficialmente en ningún sitio. Entonces, pues cada uno puede decidir a qué llama coaching y qué es el coaching. Por eso os decía que hay un consenso y el Consejo de la Psicología de España ha definido muy bien en su declaración qué es el coaching, cómo lo utilizamos los psicólogos coaches, y nos habla de ese método que nos permite pues alcanzar esos resultados, ¿no? Es decir, de partir de un objetivo que te planteas y llegar a esos resultados, ¿no? Y además incluso define muy bien para quién es apropiado. No es apropiado para todo el mundo. Es decir, tú tienes que estar en plenitud de voluntad. Y esto es así porque tú tienes que decidir qué hacer y qué no hacer. En el momento en que por H o por B, porque tengas un trauma, porque tengas una depresión, porque tengas lo que sea, no estás en plenitud de voluntad, no eres libre para decidir, el coaching no sirve. Porque, como te decía antes, al final las elecciones las tienes que hacer tú. Yo no te voy a decir. Y hay veces que te dicen, pero dime lo que tengo que hacer, pero dímelo tú. No. La fuerza está en que yo no se lo diga. Claro, no se trata de eso. Claro. Entonces, pero ellos te lo demandan porque es muy fácil. Dime lo que tengo que hacer y luego dices, no me funciona. Es que es fácil. La cortada está clarísima. Bueno, entonces no es para todo el mundo. Esto no sirve para todo el mundo. La persona tiene que querer, tiene que buscarlo, tiene que aceptarlo. Yo he tenido casos de empresas que han dicho a todos los managers, y claro, te das cuenta y dices, no, lo están mal utilizando, lo están desaprovechando porque realmente no les interesa, no lo necesitan. Lo aceptan porque es una cuestión de empresa, pero nada más. Entonces, la persona tiene que estar, aceptarlo y quererlo. Eso de entrada. Por otro lado, un proceso de coaching llevado por alguien que no tiene conocimiento psicológico puede tener efectos adversos. Nosotros, compañeros míos, están tratando personas con cuadros obsesivo-compulsivos, con cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, producidos por procesos mal llevados, por personas que no tienen conocimientos psicológicos y que por lo tanto no saben valorar. Yo recuerdo que esto lo he publicado en un artículo, se ha publicado un artículo importante en un periódico nacional, y ha movido muchas opiniones, incluso el Consejo también movió el artículo, y claro, rápidamente los coaches en las redes decían, no, porque yo sé distinguir. No, precisamente tú lo que no sabes es distinguir si la persona puede o no puede asumir un proceso de coaching, y este es el primer riesgo, que tú no estás capacitado para evaluar si esta persona no tienes las competencias, no tienes el entrenamiento apropiado para saber si esta persona puede desenvolverse con sus propios retos. Porque claro, se enfrenta a me planteo esto y lo voy a conseguir, pero ¿qué pasa cuando no lo consigue? ¿Qué pasa cuando es incapaz, cuando realmente no lo puede conseguir? La frustración, ¿cómo se maneja esa frustración? ¿Y cómo se maneja toda la angustia que puede suponer esa frustración? Entonces, ya os digo que tenemos constancia ya aquí en el Colegio de Madrid de casos que podemos reportar, llevados por procesos que han llevado coaches que de forma inapropiada han producido efectos adversos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto y hay que decirlo a la población. Tú no puedes confiar en esto que te dicen, no, un coach para regular tus emociones. Y cuando tú ves la página web de que están hablando de emociones, dices, pero si estos son sentimientos o esto no son emociones. O sea, no saben ni lo que son las emociones. Yo creo que tenemos que hacer una labor muy importante de pedagógica hacia la población, de decir, para temas psicológicos, recurre a un profesional de la psicología colegiado, porque es la única garantía de que estás trabajando con un profesional. Y si no, estás trabajando con alguien que no sabes muy bien qué puede hacer y hasta dónde puede llegar el alcance de lo que haga. La mente humana es realmente prodigiosa, es muy fuerte, muy potente, pero también es muy frágil. Y nosotros tenemos que saber transmitir a la población la idea de que hay que cuidar nuestra mente, de que tenemos que cuidarnos y que no vale cualquier cosa. No puedo ponerme en manos de cualquiera que puede ser el gurú de mi vida, que puede venir aquí como aquel salvador, que luego resulta que me encuentro metido en una secta o en cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, es muy fácil cuando te dicen, tú puedes, venga que tú puedes,
Para muchas personas es fácil creerse esto, pero esto no las confronta con su propia valía, sino que las arrastra precisamente a una dependencia de otros. Por lo tanto, yo quiero hacer una llamada a todo el que pueda escucharnos en el sentido de que siempre un profesional de la psicología colegiado es aquel al que tenemos que acudir para temas psicológicos, sean de temas de salud mental o sean temas, como en este caso, de progresión, de desarrollo, de progreso, ¿no? En todos los casos es la única forma de contar con un profesional de garantía. Pues nos quedamos con eso, Isabel, con esa necesidad, ¿no?, de contar con profesionales, obviamente colegiados, con esa formación también que nos has contado. Muy interesante los tipos de intervención, muy interesante hasta dónde puede llegar la psicología coaching, y estoy seguro de que continuaremos viendo una proyección en este campo y esperemos que cada vez la conozcamos más y podamos hacer más uso de ella cada vez en más ámbitos. Muchas gracias por venir, Isabel. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y por asomaros un día más a la ventana con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.